Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos estudiantes. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy la profesora Cintia y el día de hoy vamos a conocer algo más acerca de las escuelas o corrientes filosóficas. Sin embargo, antes de comenzar, debemos recordar qué es la psicología. Y ya lo habíamos mencionado con anterioridad, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿verdad? Habíamos visto el recorrido que la psicología ha tenido que adaptar durante todos estos años, cambiando y haberse convertido desde la ciencia que estudiaba el alma hasta lo que es actualmente como la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿verdad? Ahora, también nosotros debemos saber cómo ha nacido la psicología, porque la psicología ha tenido un origen, y este origen se ha dado en 1879, donde dejó de ser la ciencia que estudiaba el alma y se constituyó en una ciencia que empezaba a estudiar el comportamiento humano. Quienes lo hicieron fueron justamente médicos, fisiólogos, neurólogos, psiquiatras, no precisamente psicólogos, ¿no? Y fue justamente este caballero que estamos viendo por acá, el señor Wilhelm Wundt, quien fue el encargado y además es que está considerado como el fundador del primer laboratorio psicológico. Él lo hizo en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879, y él convirtió a la psicología en una disciplina científica. Al haberse convertido en una disciplina científica, es donde comenzaron a aparecer las distintas corrientes o escuelas psicológicas, cada una de ellas con sus diferentes teorías: el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, el humanismo, la Gestalt, la psicología cognitiva y finalmente el psicoanálisis. Vayamos a conocer cada una de estas escuelas y sus respectivas características, iniciando obviamente con el estructuralismo. El estructuralismo es prácticamente considerada como la primera corriente psicológica. Fue fundada por el señor Wilhelm Wundt en 1879. Resulta que en esta época el comportamiento humano ya se podía comenzar a estudiar mediante el método científico experimental, y resulta que el estructuralismo considera que la mente humana es como una estructura, es decir, algo que se va armando, algo que se va poco a poco organizando hasta llegar a determinarse como es. Ahora, la estructura de la mente humana está compuesta de estos tres elementos: las imágenes, está compuesta también por los sentimientos y está compuesta también por las sensaciones. Las imágenes con todas las cosas que nosotros alcanzamos a ver a lo largo de nuestra vida. Los sentimientos, que hacen referencia a todas las cosas que nosotros sentimos hacia otras personas a lo largo de nuestra vida. Y finalmente las sensaciones, todo lo que nosotros hayamos logrado captar mediante nuestros 5 sentidos, es decir, los sabores, los olores, los sonidos, las cosas que hayamos llegado a ver, etc. Entonces, entre estos tres, imágenes, sentimientos y sensaciones, forman la estructura de la mente. De ahí viene el nombre estructuralismo, porque la mente es como una estructura humana. Ahora, vamos a pasar a ver otra corriente o escuela psicológica. En este caso vamos a ver al funcionalismo. El funcionalismo ha surgido como una reacción al estructuralismo y fue fundado por el señor William James, más o menos entre 1900, más o menos por esas épocas, ¿no? Y bueno, pues él pensaba que lo que la mente contiene es menos importante de lo que hace. Es decir, que la función principal de la mente es elegir, es tomar elecciones, siempre orientándose hacia un fin. Y para él este fin es lograr sobrevivir y lograr adaptarse, es decir, que nuestra mente nos permite elegir constantemente determinadas acciones que nos permiten sobrevivir. Imagínate que estás perdido en un bosque, inmediatamente la que va a empezar a funcionar es tu mente. Tu mente va a empezar a pensar qué cosas vas a poder comer, cómo te vas a poder calentar, cómo vas a poder pasar la noche tranquilo, tranquila, etc. ¿No? Entonces, de acuerdo al funcionalismo, tu mente tiene la función más importante y más primordial, que es precisamente hacerte elegir para que tú puedas lograr sobrevivir y adaptarte. Vamos a dar un ejemplo. En el caso del Titanic, seguramente todos ustedes han visto alguna vez esta película o quizás algunas partes de ella. Acá
Todas las personas estaban buscando sobrevivir. El barco sí o sí se iba a hundir, ¿verdad? Todos los que recuerdan la película deben darse cuenta de que todas las personas empezaron a actuar diferente. Algunas se botaban del barco, otras esperaban tranquilas sus lanchas, otros esperaban, no sé, mentían para poderse subir a las lanchas, otros directamente se suicidaban, ¿no? Entonces cada uno buscaba la forma y la manera de poder sobrevivir, porque eso era lo que su mente les decía que debían hacer en ese momento. Su mente les hacía buscar cómo sobrevivir. Dando un ejemplo un poco más actualizado, vamos a hablar acerca de la situación del COVID. Miren cómo nuestra mente nos hace funcionar. Nuestra mente sabe que si nosotros no usamos barbijo, estamos en riesgo. Entonces inmediatamente actúa para que nosotros pues nos pongamos un barbijo, para que nosotros nos distanciemos de la gente, e incluso para que nos desinfectemos con alcohol, ¿no? Prácticamente nuestra mente es la que está todo el tiempo funcionando y buscando que nosotros sobrevivamos. Esa es la función principal de la mente, la corriente psicológica del funcionalismo. Continuando ahora con el conductismo. ¿Qué es lo que sucede aquí en el conductismo? El conductismo ha sido una corriente fundada por el señor John Watson y luego un poco mejorada por el señor Skinner, ¿ya? Watson pensaba que hay que estudiar y observar los comportamientos. Él tenía esta idea y él consideraba que era muy importante hacer esto. Por su parte, el señor Skinner afirmaba que todo comportamiento es resultado de un estímulo y de una respuesta. Resulta que tanto Watson como también Skinner desarrollaron diversos experimentos para poder comprobar sus teorías. Ahora los vamos a conocer. Son experimentos bastante interesantes que vale la pena conocerlos. Muy bien, entonces vamos a explicar estos experimentos que se realizaron a favor del conductismo. Iniciando obviamente por este experimento realizado por el señor Skinner, que consistía en encerrar a una rata dentro de una caja y hacer que ésta aprenda de sus errores, ya que ella tenía una palanca por delante que le iba a dispensar de cierto alimento. Sin embargo, al pisar determinadas zonas, la rata podía electrocutarse. Entonces la rata, así haciéndose pasar por la corriente varias veces, logró aprender un buen camino que le permita llegar a la palanca y poder acceder al alimento sin necesidad de electrocutarse más. Aprendió de sus errores. Seguramente ustedes recuerdan un experimento similar que se dio en Los Simpsons, ¿verdad? Porque Lisa aplica justamente este mismo experimento con su hermano Bart. Obviamente a Bart no le va muy bien, ¿verdad? Porque él no puede aprender de sus errores y lamentablemente termina de mala forma, porque él termina electrocutándose y la rata termina aprendiendo más rápido que él. Más o menos así funcionaba este experimento, para ver cómo se podía condicionar el comportamiento hacia un aprendizaje mediante los errores. El siguiente experimento del cual vamos a hablar es uno de los más debatidos en la historia de la psicología. Es el experimento realizado al pequeño bebé que se llamaba Albert. Este experimento fue prácticamente sugerido y elaborado por el señor Watson, ¿no? Ya van a entender por qué es uno de los más debatidos. Resulta que a este bebé se le dieron muchos animalitos y el niño se relacionaba muy bien con todos. Le dieron conejitos, le dieron perritos, le dieron ratoncitos, incluso trajeron un monito para que el niño tuviera una pequeña relación así de cercanía con estos animales, los pudiera tocar, los pudiera abrazar, etcétera, etcétera. Le estaba yendo de maravilla. Sin embargo, en un determinado momento del experimento, Watson tenía que hacer sonar una viga que había por detrás, una viga metálica, con un martillo, dar un sonido tan fuerte que el bebé se asustó, ¿no? Y justo en ese momento estaba sosteniendo una ratita blanca. Entonces el niño se asustó y pensaba que el sonido venía del ratón. Inmediatamente el niño empezó a ya no confiar en el ratón. Entonces cada vez que la viga sonaba, el niño asimilaba con que el ratón iba a venir, ¿no? Y prácticamente le crearon un trauma de por vida, porque el niño ya no quería saber nada más de las ratas. Es más, la veía de lejos y se ponía a llorar porque pensaba que iba a haber ese sonido fuerte, ¿no? Entonces odió a las ratas a partir de ese momento y se le creó un trauma de por vida. Miren cómo se puede condicionar el comportamiento. Uno de los más debatidos, porque este niño, este pobre bebé Albert, no merecía haber sido traumado a tan corta edad, ¿verdad? Bueno,
Finalmente, el último experimento que han realizado para poder determinar algunas características del comportamiento humano, este experimento no lo desarrolló ni Skinner y tampoco lo hizo Watson. Este experimento fue elaborado por el señor Pavlov. Resulta que Pavlov agarró un perrito, le dio alimento y se fijó que su reacción era empezar a salivar. Inmediatamente empezaba a salirle saliva. Luego, en un segundo momento, simplemente hizo sonar una campanita, pero no había ningún alimento. Entonces el animalito no hizo ninguna reacción, no tuvo ninguna reacción, ni empezó a salivar ni nada. En un tercer momento, le ofreció alimento mientras hacía sonar la campana. Entonces el perrito nuevamente empezó a salivar. Finalmente, en un cuarto momento, solo hizo sonar la campana y el perrito ya pensó que junto con ese sonido iba a ver su plato de comida. Entonces nuevamente empezó a salivar. Miren cómo lo condicionaron, cómo se puede condicionar el comportamiento humano a través de diferentes estímulos y así producir diversas respuestas. En eso consistía el conductismo. Luego está la corriente del humanismo. Esta corriente que surgió a mediados del siglo XX, cuyos mayores representantes fueron el señor Abraham Maslow y el señor Carl Rogers. Resulta que ambos tenían la idea y le daban además la importancia necesaria a la posibilidad que todos tenemos para alcanzar la autorrealización a través de la creatividad y por supuesto del desarrollo personal, ¿no? Ellos sentían que el ser humano tenía un control sobre su propia vida, es decir, que tú puedes tomar tus propias decisiones. Cada una de las decisiones que tú tomas van formando poco a poco los comportamientos que tú tienes. Y esto puede determinar incluso tu éxito si es que tú te lo propones. Para las personas humanistas, la mente del ser humano es más o menos así. Tú estás por todo lado tomando todas las decisiones y decidiendo qué comportamientos mostrar ante diferentes situaciones. Es por eso que incluso hasta tus emociones te hacen caso, porque si tú decides en algún momento actuar con alegría, vas a tener comportamientos alegres. Pero si tú, aunque estés viviendo un momento alegre, decides empezar a mostrar ira, pues esa va a ser justamente la emoción que va a sobresalir en este momento. Prácticamente eso es lo que nos hace seres humanos, de ahí viene el nombre humanismo. Somos capaces de decidir cómo nos podemos comportar, qué cosas podemos hacer y con eso pues obviamente definir nuestras acciones y nuestro éxito personal, ¿no? Bueno, otra corriente es la Gestalt. La Gestalt, conocida también como la psicología de la forma o de la percepción. Esta también apareció en los principios del siglo XX y muchos la definen como con este concepto de que vivir es un arte. Resulta que es una forma muy particular de concebir las relaciones que tiene el ser humano con el mundo. Según esta corriente, el comportamiento depende de la percepción que cada uno de nosotros tenga de la realidad. Para que lo entiendas mejor, te muestro esta imagen. Miren todos esta imagen. Seguramente varios de ustedes han visto que aquí se encuentra presente un árbol muy frondoso, aquí debajo unos delfines y demás, ¿verdad? Pero hay otras personas que no han percibido el árbol y que en lugar de percibir el árbol, han percibido un gorila por acá y un león por acá, ¿no? Entonces, miren, podemos estar viendo la misma realidad, la misma imagen, pero no la percibimos de la misma forma. Y es así como nosotros definimos nuestro comportamiento. Por más que estemos pasando la misma situación, nuestros comportamientos van a ser diferentes porque nuestra percepción de la realidad es así diferente también. En eso consiste la Gestalt, por eso ellos aseguran que vivir es un arte, porque cada uno de nosotros la percibe de una determinada forma, de una determinada manera. Bueno, continuando con la psicología cognitiva en esta ocasión. Esta psicología se encarga de estudiar el proceso del conocimiento humano, ¿no? Aquí se ve cómo el hombre percibe la realidad que lo rodea y cómo puede utilizar esta realidad para poderse relacionar. Resulta que su representante más importante es el señor Jean Piaget, que Piaget creía que la inteligencia participa de forma activa en la persona y le ayuda a poderse adaptar mejor. Es más o menos así. Resulta que tú cada día adquieres más conocimientos, nuevos conocimientos, y bueno, pues tiene que haber alguien que te ayude a estructurarlos para que estén ordenados. Alguien que te diga, este conocimiento me sirve, este no me sirve, este también me sirve, etcétera, etcétera. Y eso justamente ocurre dentro de la mente del ser humano.
¿no? Cada día, entonces, nosotros conocemos muchas cosas, de ahí viene conocer, cognitivo, ¿verdad? Conocemos muchas cosas y las vamos añadiendo a nuestro almacenamiento personal, que es nuestra mente humana. Y ahí están justamente todos los conocimientos esperando el momento necesario cuando tú los vayas a necesitar para que los saques cuando los necesites realmente, ¿no? En eso consiste la psicología cognitiva. Y finalmente, el psicoanálisis conocido también como una corriente psicodinámica o freudiana, justamente gracias a su fundador, el señor Sigmund Freud, quien afirmaba que el objeto de estudio de la psicología debe ser el inconsciente. Sigmund Freud aseguraba que las personas en nuestra parte más profunda de nuestro consciente, en la parte más inconsciente, tenemos traumas reprimidos e incluso tenemos conflictos sin resolver. Y estos son los que no nos permiten tener comportamientos adecuados, ¿no? Hay momentos en los que lloramos, momentos en los que nos asustamos, momentos en los que gritamos, y es justamente debido a estos traumas reprimidos. Por eso Sigmund Freud propone el psicoanálisis para tratar de desenredar todo ese barullo que se encuentra en la mente del ser humano en la parte más inconsciente, para justamente colaborar a las personas a que éstas puedan solucionar sus problemas y tener una buena vida. Miren nada más qué interesante es la psicología, y eso que es una ciencia nueva, pero pese a ser nueva, está empezando a adquirir cada vez más fuerza, porque la salud mental es también muy importante. Espero que hayan disfrutado de este video. Soy la profesora Cintia y ha sido un gusto compartir con ustedes algo de conocimiento. No olviden por favor suscribirse al canal y nos vamos a encontrar en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Chao, chao.